Bueno, aquí estoy. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Feliz verano para todos, de la manera que se pueda. ¿m? Disfrutar del verano. Bueno, hoy tuve ganas así súbitas de leerles un cuento. Resulta que el 6 de enero se cumplió un nuevo aniversario, el cuarto creo, de la partida de Ricardo Piglia, un gran escritor argentino formado en el ámbito de la historia, lo cual hacía que sus escritos fueran especialmente interesantes y muy elaborados. Y como para mí fue alguien muy importante también, probablemente mucho más de lo que él sabía, porque eso pasa a veces con los artistas, con los escritores, ¿no? Asumen un protagonismo en la vida de aquellos que nos acercamos a ellos, ya sea personalmente, leyéndolos o apreciando su obra o de todas las maneras posibles. Tienen una trascendencia en nuestras vidas que a veces ellos desconocen, ¿no? Entonces, bueno, Ricardo fue alguien muy importante para mí en relación a la escritura. Su muerte fue un gran impacto, una tristeza enorme, a pesar de que se anticipaba que iba a pasar en algún momento, que seguramente a él le significó quizás dejar de sufrir, porque no la pasó bien en los últimos tiempos, a pesar de que nunca dejó de escribir. Y en el último libro, creo que ha salido de él recientemente, que son los casos del comisario Croce, creo que se cuenta. Luisa, que fue Luisa Fernández, creo que se llamaba, que fue su asistente en los últimos tiempos de vida, cuenta todo este proceso tremendo que atravesó Ricardo y que sin embargo lo tuvo escribiendo y produciendo de una manera muy llamativa. No sé si habrá habido algún otro caso en la literatura de algo así. Salieron un montón de libros de Ricardo en esos años de la enfermedad, incluidos sus diarios, ¿no? Los diarios de Emilio Renzi. Así que bueno, para recordarlo, para homenajearlo, y porque alguna gente me preguntó sobre mi encuentro con Ricardo Piglia, porque yo subí una foto que tengo con él, tengo dos por suerte con él, y tengo dos libros dedicados, entre ellos este, que es La Invasión, un libro de cuentos del 2006. Aquí está. Yo soy muy lanzada, entonces fui a escucharlo una noche y le acerqué el libro para que me lo firmara. Y alguien me preguntaba que cómo había sido ese encuentro, entonces yo, sin dar muchos detalles, porque quiero guardarme algunas cosas para mí, les cuento que este cuento que quiero leerles hoy fue la excusa de mi acercamiento a Ricardo Piglia. Yo le hice un comentario sobre este cuento que a él le pareció interesante. Y a partir de ahí mantuvimos una relación muy cordial, literaria, esencialmente, y absolutamente maravillosa para mí, y no creo que lo mismo para él, pero para mí fue maravillosa y la atesoro muy cerquita de mi corazón. Entonces, el cuento que voy a leerles, que fue el encuentro que yo tuve con Ricardo Piglia,
Se llama Desagravio y es uno de los cuentos de él que a mí más me gusta. Bueno, dice lo siguiente. Cambié de escenografía, ¿vieron? Tengo mis libros, espero que les guste. Bueno, Desagravio. Mientras los aviones pasaban en formación y vuelo rasante hacia el río, Fabricio recordó haber leído hacía un momento en la pizarra de la prensa: hoy, 16 de junio, desagravio a la bandera. Lo asombró la coincidencia. El día de la reconciliación con su mujer se producía ese tumulto en la Plaza de Mayo. Elisa lo había abandonado hacía 2 meses, pero Fabricio estaba dispuesto a perdonar. Solo esperaba de ella un gesto de ternura y de arrepentimiento. Él también podía llamar desagravio a lo que estaba por suceder. El cielo blanco, con los aviones al fondo, brillaba como una tela mojada. Grupos de manifestantes llegaban en camiones por las calles laterales. No había carteles, no había consignas, solo la gente que se amontonaba. Igual que ovejas, pensó Fabricio. Negras. Una manifestación de ovejas negras. No le importaba la política, las desgracias eran siempre privadas. Si la política es el arte de lo posible, solía decir, entonces toda vida es política. Repitió esa frase porque le daba cierto sentido personal a los sucesos de los últimos tiempos. Una bandera argentina había aparecido quemada en el atrio de la catedral. El presidente Perón acusaba a los activistas de la Acción Católica. Había rumores múltiples de inquietud militar. La Marina estaba en estado de alerta y esos aviones Gloster Meteors podían ser de la Marina. Fabricio tenía sus convicciones y sus propias hipótesis. Las cosas parecían graves, pero no eran graves, solo eran inconexas. Todos exhibían un horror deliberado y se esmeraban por parecer más escandalizados que los demás, como si prender fuego a un trapo celeste y blanco fuera una catástrofe de consecuencias incalculables. Veía todo eso extrañamente ligado a su vida. La misma lógica insensata y destructiva que llenaba las calles había llevado a su mujer a abandonarlo. Esperaba encontrarla en el bar de la Recoba, en los bajos del edificio del conservatorio donde ella daba clases de violín. Lo que más extrañaba era el sonido del violín de Elisa. Formaba parte de su vida en común. Ella se levantaba temprano y antes de ir al conservatorio practicaba sus lecciones. La música llegaba como una bendición desde el fondo de la casa. Ahora, cuando Fabricio abría el negocio de óptica que había heredado de su padre, el silencio le parecía tan desolado y vacío como su propia vida. A medida que avanzaba por la avenida de Mayo, veía crecer la multitud. Unos hombres abrigados con bufandas pero con el pecho desnudo bajaban una lata de querosén de un camión estacionado cerca del edificio del Cabildo. Era una especie de tambor redondo y estaba vacío, y un hombre alto de pelo colorado con cara de ratón se lo ató a la cintura con una correa y empezó a golpearlo y a gritar consignas contra los curas y los vendepatrias. Usaba un guante de lana en la mano derecha y golpeaba la lata con un caño de plomo. Fabricio cruzó entre ellos, con cara de simpatía, como si también él fuera un peronista que iba a la plaza a gritar idioteces y a golpear latas vacías. No iban a amedrentarlo, se sentía protegido. Desde hacía meses andaba armado. Llevaba un revólver en la cintura, calzado en el cinto. Había conseguido el permiso de un juez que era cliente de la óptica. Muchas veces había imaginado que un hombre decidido y desesperado, un suicida, un amante abandonado, podía ser capaz de hacer lo que otros no podían hacer. Por ejemplo, matar a Perón. Si alguien piensa matarse, entonces puede hacer lo que quiera. Esa idea lo tranquilizaba. A veces, en las noches de insomnio que sucedieron a la decisión de Elisa, se veía esperando a Perón en un zaguán. Había visto el dibujo de un atentado contra el zar en una vieja revista uruguaya.
Se veía un carruaje y un hombre parado en medio de la calle con el brazo izquierdo extendido y un arma gatillada en la mano. La imagen volvía como un recuerdo personal. Perón bajaba sonriendo de un auto y Fabricio levantaba el brazo y lo mataba de un tiro. Veía el horror en los ojos de Perón atrás de su sonrisa simpática. No podía sacarse esa idea de la cabeza. La sangre, la muchedumbre, los gritos. Estaba ya frente a la Plaza de Mayo. Cada vez más gente se amontonaba confusamente en las calles laterales, donde los que bajaban de los camiones se habían reunido y empezaban a gritar. Era igual a todos los días, pero a la vez era distinto y era extraño, como en un sueño. Los trolebuses y los autos circulaban por las avenidas, los negocios estaban abiertos, los transeúntes cruzaban indiferentes entre los manifestantes enardecidos. Primero la queman y después le hacen desagravios, pensó Fabricio, y buscó los aviones en el aire helado. Tenía que llegar al Bajo, a Paseo Colón. Elisa salía del conservatorio todos los días a la misma hora y se sentaba en el barcito de la Recoba a tomar un café con leche. La había vigilado semanas enteras. La conocía bien. ¿La conocía bien? Lo había dejado de un día para otro sin explicarle la razón, sin pedirle nada. Le dijo que había decidido vivir cada día de su vida como si fuera el último. ¿Qué quería decir eso? Fabricio no lo entendía. Solo entendía que había chocado contra una plancha de metal desde la tarde en la que volvió a su casa y encontró a su mujer vestida para salir. Ya tenía la valija preparada. Los celos lo estaban volviendo loco. La veía con otros hombres, oía voces, estaba alucinado. El esfuerzo de apartar a esa mujer de su mente lo había reducido a un estado mental imposible de describir. Desagravio, le gustaba esa palabra, pero Elisa no sabía que ese era el día elegido. No sabía que él iba a buscarla para llevarla de vuelta a casa. Había preparado todo con tanto cuidado que no podía volver atrás ni cambiar el plan y se imaginaba los hechos con precisión: la cena con champán, el dormitorio, la noche cuyo final era el perdón. No había buscado un día especial, sencillamente había decidido que ese era el día y se había encontrado con ese tumulto en la plaza. Solo temía que su mujer cambiara los hábitos ante la posibilidad de disturbios. Pero la vio salir del café de la Recoba como había imaginado que la vería, bella y elegante, con el traje sastre que él le había ayudado a elegir. Elisa estaba en la esquina. Parecía querer cruzar, alejarse de la plaza, tomar el subte. Llevaba el pelo rubio, recogido con sencillez, y se movía con elegancia y sensualidad. Fabricio se preguntó por qué se sentía tan agitado al verla. No podía respirar, le latía el corazón. Lo deprimía que la simple proximidad de Elisa destruyera de tal modo su valor. No era valor lo que precisaba, sino habilidad para convencerla. En ese momento, los aviones se acercaron otra vez a la plaza desde el fondo del río. La multitud se movió nerviosamente cuando los aviones cruzaron a media altura y giraron para acercarse desde el fondo. Hubo gritos, corridas. Fabricio comprendió que el azar estaba de su lado. Iba a decirle que pasaba por ahí, solo quería llevársela con él, alejarla del peligro. Cruzó entre la gente y caminó rápidamente hacia ella. Elisa parecía mirarlo, pero no lo vio, atenta a los extraños movimientos de los aviones que sobrevolaban la plaza mientras la multitud se movía en círculos. Fabricio ya estaba junto a ella. Era más bajo, macizo y parecía feliz. Elisa tuvo un gesto de sorpresa y de contrariedad. Se dio vuelta para escapar. Él la tomó del brazo. «Soltame, ¿qué haces?», dijo ella. «Te vine a buscar». «¿Pero no ves el lío que hay? Por eso quiero que vengas conmigo». «Estás loco, yo con vos no quiero saber nada». «No mientas», dijo Fabricio. «Todo va a ser igual que antes. Yo ya te perdoné». Ella lo miró con una sonrisa rara. «¿Pero qué decís, soncito? Ni muerta vuelvo con vos». La vulgaridad lo sorprendió. Le habló como si él fuera un chico. Después ella se movió para irse.
Fabricio la sostuvo fuerte del brazo por encima del codo. Sentía la tela áspera del traje de tweed. Y entonces, en ese momento, los aviones empezaron a bombardear la plaza. Caían en picada y volvían a levantar y caían otra vez hacia la ciudad, rozando la casa de gobierno, ametrallando las calles. Una explosión extraña, sorda, se oyó en el borde de la recoba y el trole se quebró al recibir la bomba. La gente caía una sobre otra. Se los veía por la ventanilla moverse y agitarse, lejanos, como suspendidos en el aire sucio. Los asientos vacíos arrancados. Una mujer abría y cerraba los brazos, gritaba, en silencio, del otro lado del vidrio. Todo sucedió en un instante. Elisa retrocedió. Fabricio no la soltó. La gente corría. El ruido era intermitente. Estaban sobre Paseo Colón a resguardo. La arrastró hacia la recoba. El humo y los escombros ensombrecían el cielo. De golpe empezaron a sonar las sirenas de alarma. Recién en ese momento Fabricio supo lo que había venido a hacer. «Tranquila», dijo, y sacó el arma. Ella lo miró sorprendida. «No», dijo, y se santiguó. Se oyó un ruido seco como el de una rama que se parte. El estruendo se perdió en los sonidos de la ciudad en llamas. Había humo en las calles, escombros, autos incendiados. Elisa estaba tirada sobre la vereda. Tenía los ojos abiertos y en los ojos persistía una expresión de asombro y de ironía. Fabricio la empujó con el pie y se guardó el revólver en la cintura. «El subte no debe funcionar», dijo. «Voy a tener que caminar». Era un hombre de cara angulosa y pelo encanecido que se alejaba hacia el sur de la ciudad, murmurando y haciendo gestos entre los cadáveres y las ruinas. Fin. Bueno, impactante, ¿no? El cuento Desagravio de Ricardo Piglia. El libro salió en el 2006, mucho antes de que fuera el auge de los femicidios, el triste auge de los femicidios, pero narra un femicidio, un tipo abandonado por su pareja que decide unilateralmente que tiene que volver con él, que la tiene que reconquistar, que la tiene que perdonar, y aprovechando la circunstancia terrible de la historia de los bombardeos a Plaza de Mayo del 16 de junio, decide que como ella se resiste, lo mejor que puede hacer es matarla. Total, caída entre tantos muertos, ¿quién iba a notar lo que había pasado? ¿Quién se iba a dar cuenta que Fabricio la había asesinado? Cuando la gente caía muerta por las bombas y por las balas. Bueno, tremendo cuento, muy Piglia, donde se vale de una circunstancia de la historia argentina trágica, como fueron los bombardeos a Plaza de Mayo, y de una manera magistral, entrama una subjetividad terrorífica de un tipo que no soporta que su mujer lo haya dejado y que no quiera saber más nada con él. Bueno, muy fuerte el cuento. Los cuentos de Piglia son geniales, son imperdibles. Algunos son difíciles, como sus novelas, en especial Respiración Artificial y La ciudad ausente. La ciudad ausente tiene en mi vida el récord absoluto de la cantidad de veces que he leído una novela. Creo que la leí como 7 veces. Y cada vez me vuelve a maravillar y cada vez me parece que se me escapan cosas y cada vez me parece que va a haber una próxima lectura en algún momento.
la, la pluma de Ricardo Piglia tenía, para mi gusto, ese valor que es difícil. No puedo decir que sea el único escritor que haya hecho eso, porque no leí a todos los escritores argentinos que escribieron y que escriben, pero su pluma tiene el valor de entreverar con arte y poesía y con fuerza y con potencia las subjetividades con situaciones relativas a la historia. En Respiración Artificial pasa eso. En La ciudad ausente, si bien es más críptica, más fragmentaria y más literaria, también pasa eso. Así que, bueno, Desagravio, uno de mis cuentos favoritos de Ricardo Piglia, sino el favorito, de su libro La invasión, de 2006, y que fue el motivo, la excusa, el maravilloso medio por el cual un día me acerqué a hablarle, y él, con una gentileza que lo caracterizaba y una apertura mental impactante, como la de muchos de su generación, hay que decirlo, ¿no? Era gente que se la extraña mucho, no solo porque cesó su producción al morir ellos, sino porque tenían una generosidad y tenían un amor por la literatura, más allá de los nombres y de los premios y de las condecoraciones, que los trascendía, ¿no? Y que hacía que un tipo multipremiado fuera a dar una charla en una librería que era preciosa, que ya lamentablemente no existe más, que era el Crack-Up, fuera a dar una charla en un día de verano caluroso, agobiante, donde no había aire acondicionado, a hablarnos de Sarmiento. Y éramos, yo creo que 15 personas, 15 desquiciados, que estábamos ahí siendo bien conscientes del privilegio que teníamos, de que uno de los más grandes escritores argentinos y de habla hispana nos estuviera hablando de Sarmiento. Entonces, un tipo que enseñó en Princeton un montón de tiempo, que ganó cantidad de premios, estaba en una librería, en un subsuelo, muriéndose de calor junto con nosotros, una tarde de verano, contándonos por qué Sarmiento era un gran escritor y había que leerlo. Yo voy a responder los mensajes interesantísimos que me están dejando ahora en cuanto suba el video, porque no los pude leer mientras que los escribían. Así que, bueno, infinitas gracias a todos. Fue para mí un gusto leer este cuento de Ricardo Piglia. Para mí es un cuento muy querido, muy especial, que recuerdo mucho siempre. Y espero que les haya gustado. Lean a Ricardo Piglia, lean todo Piglia, leanlo todo. Los ensayos, sus libros sobre teoría literaria, lean sus cuentos, lean sus novelas, y nada, estemos muy orgullosos de que Argentina dio un escritor de la talla de Ricardo Piglia. Se lo extraña mucho. Y bueno, son de esas personas que cuando no están, el vacío que dejan es muy difícil de asimilar. Así que bueno, léanlo todo lo que puedan. Además es muy disfrutable, salvo, ya les digo, salvo Respiración Artificial, en una medida, y en mucha mayor medida La ciudad ausente, que es una novela difícil, ardua, críptica y en código.
que tiene que ver con Joyce, que tiene que ver con Macedonio, lecturas que obviamente ayudan mucho para aproximarse a la ciudad ausente. Siempre vale mucho la pena leer a Ricardo Piglia y se aprende de todo, se aprende de historia, se aprende de literatura, se aprende de filosofía, se aprende de mil cosas. Así que bueno, lean a Piglia, que tengan un lindo verano, que tengan un lindo enero, cuidémonos porque los números son peores que cuando empezamos la cuarentena estricta ya por marzo. Lo único que cambió es que hace calor y usamos menos ropa, pero lo demás está complicado. Y nada, eso. Cuidémonos, cada uno, en la medida que pueda, y de esa manera estaremos cuidando a todos los demás. Feliz verano para todos. Les mando un beso muy grande y ya mismo al terminar este video lo subo y ya lo pueden ver en mi canal YouTube. Los invito muy especialmente a que visiten mi canal YouTube, se pueden suscribir, y si no lo pueden visitar con regularidad, hay un montón de lecturas de cosas que obviamente para mí son interesantes, por eso las hice, y que espero que lo disfruten mucho. Bueno, besos para todos, que tengan una hermosa noche y nos vemos pronto. ¡Chao!